Muy buenas tardes, 5 p.m. hora Colombia. Bienvenidos a Leer por Leer. Este es un espacio que creamos junto a Adela, una amiga mía, para disfrutar de la lectura. Es un espacio que nació así, precisamente para disfrutar del ocio de la lectura en voz alta. Y bueno, este espacio es un espacio semanal. Lo vamos a estar realizando todos los martes a las 5 de la tarde, hora Colombia. El día de hoy nos convoca el texto 24 horas en la vida de una mujer. Este es un texto que va a leer Adela. Adela y yo nos conocimos en Jardín Antioquia, el lugar que habitamos actualmente. Y nos une este gusto por la lectura, también por el compartirla con ustedes. Nació como si, para simplemente leer entre todos, para que comentemos también el texto al final de la lectura y disfrutar de la lectura en voz alta. Así que Adela, te doy el paso para que nos deleites con este maravilloso texto del día de hoy. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a 24 horas en la vida de una mujer de Stefan Zweig. Espero sea de su agrado. Una mujer que se libera, una mujer que resuelve un día liberarse de las cadenas que la atan, es la base del profundo estudio psicológico que hizo Stefan Zweig en 24 horas en la vida de una mujer. Zweig, ilustre biógrafo, novelista y poeta, y además autor de libretos de óperas, luchó toda su vida por una ciudadanía del mundo y por la paz y la fraternidad humanas. En sus biografías hizo profundos estudios de las luchas internas de sus personajes y sus novelas son un excelente retrato del mundo de sus tiempos. Su pesimista autobiografía, El mundo de ayer, muestra a un humanista que mira al mundo con optimismo. Desilusionado, tuvo que huir de los horrores de la Alemania nazi y acabó su vida por su propia mano, junto con su esposa en Río de Janeiro en 1941. Laura García, distinguida actriz de teatro, transmite los conflictos internos de este fascinante personaje. En una modesta pensión de la Riviera, donde residía 10 años antes de la guerra, estalló en la mesa una violenta discusión que, exacerbando de pronto los ánimos, estuvo a punto de generar en reyerta furiosa. La mayoría de los hombres tiene escasa imaginación. Todo lo que no los afecta de inmediato y directamente no hiere sus sentidos, cual dura y afilada cuña casi no logra excitarlos. Mas si un día ante sus ojos acontece algo insignificante, inmediatamente estallan apasionados. Entonces la apatía se convierte en frenética vehemencia. Esto ocurrió entre las personas aburguesadas que se sentaron a nuestra mesa, donde por lo común entregábamos a pequeñas charlas insustanciales para separarnos en cuanto terminaba la comida. El matrimonio alemán tornaba a sus paseos y a sus biografías, el danés apacible a su aburrida pesca, la respetable dama inglesa a sus libros, el matrimonio italiano escapaba a Monte Carlo y yo perezosamente me hundía en una silla del jardín o volvía a mis trabajos. Aquel día, en cambio, nos sentíamos todos poseídos de viva irritación. Perdón, voy a apagar esto. Y cuando alguno se levantaba repentinamente de la silla, no lo hacía con la acostumbrada cortesía, sino con acalorados ademanes que, como dije, pronto adquirieron violentas formas. El caso que así alteró la placidez de nuestra pequeña mesa redonda era, fuera de duda, muy singular. La pensión en que habitábamos ofrecía exteriormente el aspecto de una villa aislada. Ah, cuán maravillosa era la perspectiva que se abría a nuestras miradas a través de las ventanas que daban sobre la playa pequeña. Pero en realidad solo se trataba de una dependencia económica del Gran Palace Hotel en el que inmediatamente se comunicaba por el jardín, de manera que vivíamos en constante relación con sus huéspedes. El día anterior se había producido en el hotel un tremendo escándalo. En el tren de mediodía, a las 12:20, cito exactamente la hora, pues se trata de un detalle importante para la explicación de esta historia. Había llegado un joven francés quien alquiló una habitación que daba al mar. Esto, de su parte, revelaba ya una desahogada posición económica. Mas este joven no solo resultaba atrayente por su elegancia, sino también, y muy en particular, por su belleza llena de simpatía. En su delicado y femenino rostro, el bigote rubio y sedoso acariciaba los sensuales y cálidos labios.
Sobre la frente los cabellos oscuros, suaves y ondulados se ensortijaban y sus dulces ojos cautivaban con la mirada. Todo en él era delicado, amable, seductor, pero sin que hubiera ni afecto ni artificio. En el primer momento, observado de lejos, parecía uno de esos maniquíes de cera rosados echados hacia atrás que vemos en las vidrieras de las grandes tiendas de modas, los que, empuñando un bastón de fantasía, parecen representar el ideal de la belleza masculina. Visto de cerca, desaparece esta primera impresión, pues, caso raro. Su atractivo era sencillamente natural, innato, como si emanara de su propio organismo. Al pasar a todos saludaba de manera sencilla y cordial. Resultaba en efecto agradable comprobar cómo su gracia espontánea manifestábase en todo momento con naturalidad. Al encaminarse una señora al guardarropa, acudía solícito a recoger el abrigo. Para cada niño tenía una mirada cariñosa, una frase amable. Mostrábase como una persona accesible y a la vez discreta. En resumen, resultaba uno de esos afortunados mortales que, conscientes de que son simpáticos con la clara expresión de su faz y su gracia juvenil, convierten esa seguridad en una nueva gracia. Entre los huéspedes del hotel, que en su mayoría eran personas viejas y achacosas, su presencia ejercía un saludable efecto y con ese ímpetu propio de la juventud, con esa agilidad y esa ansia de vivir de que suelen estar maravillosamente dotadas ciertas personas, captábase en forma irresistible la simpatía de todos. A las 2 horas de su llegada ya jugaba al tenis con las dos hijas del voluminoso y acaudalado fabricante de Lyon, Annette y Blas, de 12 y 13 años respectivamente, mientras la madre, Madame Henriette, exquisita, fina, por lo general muy retraída, contemplaba con plácida sonrisa a sus dos inexpertas hijas, tan niñas aún, en el tren de filtrear inconscientemente con el desconocido. Por la noche, durante 1 hora, jugó con nosotros al ajedrez. Nos refirió incidentalmente, de modo discreto, unas graciosas anécdotas. Luego, reuniéndose otra vez con Madame Henriette, la acompañó en su paseo por la terraza, ejercicio al que ella se entregaba todas las noches, mientras el esposo hacía su partida de dominó con unos corresponsales. Ya tarde, lo observé aún en la penumbra de la oficina con la secretaria del hotel en una charla íntima bastante sospechosa. A la mañana siguiente acompañó a la pesca a nuestro compañero el danés, demostrando gran conocimiento sobre la materia. Más tarde habló de política con el comerciante de Lyon, demostrando ser muy divertido, pues a menudo oíanse resonar las carcajadas del grueso señor. Después de la comida, en el absoluto indispensable para la exacta comprensión del asunto, dejar consignada con exactitud su distribución del tiempo, estuvo sentado en el jardín aún durante 1 hora con Madame Henriette, en la que tomó el café. A continuación jugó otra vez al tenis con las niñas y charló con el matrimonio alemán unos instantes en el hall. Hasta las 6 me encontré con él en la estación cuando iba yo a dejar una carta. Vino presurosamente a mi encuentro, diciéndome con aire de disculpa que había sido llamado de improviso, pero que volvería dentro de un par de días. A la hora de la cena realmente se le echó de menos, aunque solo en lo referente a su persona, pues en todas las mesas no se hablaba sino de él, encomiando su manera de ser tan simpática y alegre. A eso de las 11 de la noche hallábame sentado en mi habitación terminando la lectura de un libro, cuando de pronto por la ventana abierta en el jardín escuché gritos y llamadas inquietas. En el hotel observé desusada agitación. Alarmado, más que curioso, salvé corriendo los 15 pasos que me separaban del hotel y encontré a los huéspedes y al personal de servicio presas de la mayor nerviosidad. Madame Henriette, mientras con la acostumbrada puntualidad su marido jugaba al dominó con los amigos de Ramur, había salido a su paseo habitual por la terraza de la playa y no había vuelto aún. Se temía que hubiese sido víctima de algún desagradable accidente. Y el esposo, habitualmente tan reposado y lento, corría ahora cual una fiera por la playa clamando Henriette, Henriette. Su voz, desgarrada por la emoción, tenía algo de primitivo, como si fuera el aullido de una bestia herida de muerte. Los mozos Gimosubian
Bajaban las escaleras sin atinar a nada. Se despertó a todos los huéspedes, se telefoneó a la policía. En medio de todo aquel bullicio tropezábase con el grueso comerciante que iba de aquí para allá, con el chaleco desabrochado, gritando, sollozando, clamando como un insensato, Henriette, Henriette. Entre tanto, allá arriba las niñas se habían despertado y asomadas a la ventana en camisones, llamaban desoladamente a su madre hasta que el consternado padre corrió hacia ellas para tranquilizarlas. Luego ocurrió algo tan terrible que casi no puede describirse porque la naturaleza, en momento de violenta tensión, infunde a los individuos actitudes de una expresión tan trágica que ni la imagen ni la palabra puede reproducirla con suficiente intensidad. De pronto, el adiposo y pesado comerciante encendió los crujientes peldaños de la escalera con aspecto completamente fatigado, pero a la vez colérico. En la mano tenía una carta. Llame otra vez a todos, digo con palabras comprensibles al mayordomo. Ordene que se retiren, es inútil buscar, mi mujer me ha abandonado. En aquel hombre mortalmente herido observaba un esfuerzo para reprimirse, un esfuerzo de sobrehumana atención entre todos los que lo rodeaban y se empujaban para poder contemplarlo y luego de súbito, sintiéndose atemorizados, avergonzados, turbados, fueron alejándose. Conservó todavía fuerzas suficientes para pasar tambaleándose por delante de nosotros sin mirar a nadie, y luego apagar la luz del salón de lectura. Después se oyó su luminoso cuerpo desplomarse pesadamente en un sillón, escuchándose un sollozo salvaje, brutal, única forma en que puede llorar un hombre que no ha llorado nunca. Esa congoja, ese dolor elemental ejercía sobre nosotros, aún sobre los más superficiales, un aturdidor efecto. Ninguno de los camareros, ninguno de los huéspedes a quienes acuciara la curiosidad arriesgaba la menor sonrisa o al contrario una palabra de consuelo. Silenciosos, avergonzados por aquella brutal expresión de sentimientos, todos, uno después de otros, nos retiramos a nuestras habitaciones, mientras allá en el oscuro salón continuaba gimiendo, agitándose convulso y completamente solo aquel hombre dolorido. El hotel, mientras tanto, fue apagando sus luces entre ruidos, murmullos, cuchilleos, hasta que quedó todo sumido en el silencio. Se comprenderá que un suceso tan fulminante y deplorable desarrollado ante nuestros ojos era como para conmover violentamente la sensibilidad de personas acostumbradas a una existencia ociosa exenta de preocupaciones. Pero la disputa que después estalló tan vehemente en nuestra mesa, llegando a los límites de la violencia, si bien tenía como punto de partida el extraño incidente, en el fondo era una divergencia de principios, una lucha enconada entre formas muy opuestas de sentir y concebir la vida. Por indiscreción de una de las camareras que había leído la carta, quizás el desesperado marido, ciego de cólera, después de estrujarla entre sus manos, la arrojó al suelo sin reparar en lo que hacía. Circuló con rapidez la noticia de que Madame Henriette se había marchado sola. No se había marchado sola, sino en compañía del joven francés, lo que hizo que la simpatía por ese desapareciera rápidamente entre la mayor parte de los huéspedes. Al punto quedó en evidencia que aquella Madame Bovary de tercer orden había cambiado su cachiaciento marido provinciano por el apuesto y elegante Adonis. Pero lo que en la pensión sorprendía sobremanera era que ni el fabricante, ni sus hijas, ni la misma Madame Henriette hubieran hasta entonces visto a ese lobolaz y que por consiguiente las 2 horas de conversación en la terraza y la hora que tomaran té en el jardín fueron suficientes para decidir a una mujer de unos 33 años, de todo respetada, abandonar al esposo y a sus hijas para seguir a un desconocido. Este hecho en apariencia evidente era generalmente rechazado en nuestra mesa, considerándolo como una estratagema cual un pérfido engaño de los amantes. No cabía duda de que Madame Henriette hacía tiempo que sostenía relaciones secretas con el joven, el cual había venido solo para ultimar los detalles de la huida, porque era, según ellos, absolutamente imposible que una mujer decente, tras un efímero galanteo de 2 horas, se fugase tan descaradamente a la primera indicación. Pero a mí me resulta divertido sostener una opinión opuesta y por consiguiente enérgicamente la posibilidad y hasta la verosimilitud de que la señora, luego de varios años de matrimonio, decepcionada, hastiada, se sintiese íntimamente predispuesta a correr una aventura de tal género. Debido a mi oposición inesperada, se generalizó la discusión rápidamente, subiendo de tono en particular porque los 2 matrimonios, el alemán y el italiano, consideraban un desatino creer en el flechazo y lo rechazaban con menosprecio ofensivo como una fantasía de novela de pésimo gusto.
No hay para qué insistir aquí con todos los detalles del curso borrascoso de una disputa desarrollada desde la sopa al postre. Solo los profesionales de la mesa del hotel suelen mostrarse ingeniosos y los argumentos expuestos en el calor de una conversación de mesa son en su mayoría superficiales, por lo mismo que surgen sin reflexión y a la ligera. También resulta bastante difícil averiguar por qué motivo nuestra discusión rápidamente adquirió aquella agresividad. La irritación, creo yo, debió a que los dos maridos, sin propósito deliberado, pretendían que sus respectivas esposas escapaban a la posibilidad de llegar a tales caídas y peligros. Desgraciadamente, para defender este punto de vista, no encontraron nada mejor para objetarme que declarar que solo hablaba así quien juzgase la psicología femenina según las conquistas fortuitas y fáciles del soltero. Esto me irritó bastante, pero cuando la señora alemana salió diciendo que de un lado estaban las mujeres honestas y del otro las de temperamento de cocotte, entre las cuales, según ella, había que incluir a la Madame Henriette, perdí la paciencia y me demostré a mi vez agresivo. Esta resistencia a conocer la evidencia de que una mujer en determinada hora de su vida, malogrado su voluntad y la conciencia de su deber, se halla indefensa frente a fuerzas misteriosas, revelaba el miedo del propio instinto, temor del demoníaco fondo de nuestra naturaleza. Y parece que muchas personas experimentan no poca satisfacción al sentirse más fuertes, morales y puras que las que resultan fáciles de seducir. Personalmente, yo encuentro más digno que una mujer ceda al instinto en forma libre y apasionadamente a que, como por lo general ocurre, engaña al esposo en sus propios brazos y a ojos cerrados. Esto dije yo, poco más o menos. Cuando los demás, en el fragor de la disputa, arreciaban en sus ataques contra la indefensa Madame Henriette, con más apasionamiento hacia yo su defensa, llegando en verdad mucho más allá de mis íntimas convicciones. Esta exaltación fue una especie de estocada a fondo para ambos matrimonios, los cuales, enfurecidos, formando un cuarteto muy poco armonioso, lanzáronse sobre mí en forma tal que el anciano danés, jovial e indiferente por lo común, con el reloj en la mano, como si actuara de árbitro en un partido de fútbol, fue amonestando a unos y a otros hasta que se vio en el trance de descargar un puñetazo sobre la mesa, exclamando: "Gentleman, please". Esto no surtía sino un efecto momentáneo. Por 3 veces uno de mis adversarios estuvo a punto de levantarse airado con el rostro enrojecido y solo a duras penas logró calmarlo su esposa. En resumen, unos minutos más y nuestra discusión hubiera terminado a golpes si de pronto la señora C, con la eficiencia del aceite suavizador, no hubiese calmado las encrespadas olas de la conversación. La señora C, la anciana dama inglesa de blancos cabellos y gran distinción, era tácitamente la presidenta de honor de nuestra mesa. Sentada en su lugar, erguido el cuerpo, siempre amable y cordial con todos, por lo regular silenciosa a la vez que dispuesta a escuchar con deferencia e interés, tenía un aspecto físico sumamente agradable, una maravillosa calma, un notable recogimiento, reflejándose en su exterior aristocráticamente reservado. Manteníase apartada de cada uno de nosotros hasta un límite discreto, bien mostraba con tacto exquisito a toda su personal estima y consideración. Por lo regular se sentaba en el jardín con sus libros, tocaba a menudo el piano, raramente se la veía en sociedad o en animada conversación. Muy raramente se notaba su presencia y, sin embargo, sobre todo nosotros se ejercía un influjo especial. En cuanto ella hubo intervenido en esta discusión, nos percatamos de que nos habíamos expresado con exceso de acritud y destemplazo. La señora C aprovechó el molesto silencio que se produjo al levantarse bruscamente el señor alemán y trató de restablecer la paz entre nosotros. Levantó la mano de improviso sus ojos grises y claros, me miró un instante irresoluta para plantear después con objetiva claridad el problema desde un punto de vista particular. ¿Usted cree, pues, si he entendido bien, que Madame Henriette, que una mujer, cualquiera que sea, sin habérselo propuesto, puede lanzarse inconscientemente a una aventura repentina? ¿Cree que hay acciones que una mujer, una hora antes de cometerlas, juzgaría imposibles y de las cuales no llegaría a ser responsable? Yo lo creo en absoluto, señora. Así, en este caso, todo juicio moral carecería por completo de sentido y toda transgresión a las buenas costumbres quedaría justificada.
si en realidad usted cree que el crimen pasional, como dicen los franceses, no es un crimen para que existen los tribunales, no se precisa mucha buena voluntad y usted la posee hasta el grado asombroso, añadía sonriendo levemente, para descubrir en cada crimen una pasión y en cada pasión la causa para disculparlo. El tono claro y casi jovial de sus palabras fue para mí como un sedante y adaptando a pesar mío su aire objetivo repuse medio serio. La justicia sobre esas cosas seguramente procede con mayor severidad que yo. Está en el deber de vigilar despiadadamente las costumbres ya establecidas y las convenciones legales. Tiene la obligación de juzgar y no de disculpar. Yo, no obstante, como persona privada, no veo por qué motivo he de adoptar la actitud del juez. Prefiero más bien actuar de defensor. Personalmente me produce mayor satisfacción comprender a los hombres y no condenarlos. La señora C me miró fijamente con sus ojos grises y claros y al cabo vaciló. Temí que no hubiera entendido y me disponía a repetirle en inglés lo dicho, pero con singular seriedad, como si estuviésemos en un examen, siguió preguntándome. ¿No encuentra pues odioso y despreciable que una mujer abandone a su marido y a sus hijas para marcharse tras un hombre cualquiera, de quien no sabe nada ni si es digno de su amor? ¿Puede realmente excusar conducta tan atolondrada y liviana en una mujer que, por otra parte, ya no es una jovencita y que al menos por amor a sus hijitas debió preocuparse de su propia dignidad? Repito, señora, insistí, que en este caso no quiero juzgar ni a condenar. Puedo reconocer ante usted que he estado un tanto exagerado. Esa pobre Madame Henriette no es, por cierto, ninguna heroína, ni siquiera un espíritu aventurero, menos todavía una grande amoureuse. Solo la tengo por una mujer corriente, débil, la cual merece cierto respeto por haber tenido valor para orar de acuerdo con su voluntad. Pero me inspira aún mayor lástima porque indudablemente mañana mismo, si no hoy, se sentirá profundamente desgraciada. Quizás ha orado estúpida locamente, pero nunca de una manera ruin y vulgar. Lo mismo ahora que antes discutiré con cualquiera el derecho a menospreciar a esa pobre desgraciada. ¿Siente todavía por ella idéntico respeto y la misma consideración? ¿No establece diferencia alguna entre la dama respetable con la cual conversaba usted anteayer y esa otra que huyó ayer con un desconocido? Absolutamente ninguna diferencia, ni siquiera la más insignificante. ¿Is that so? Involuntariamente, la señora C se expresó en inglés, parecía que la conversación le interesaba singularmente. Tras un breve momento en el cual permaneció pensativa, fijó en mí sus claros ojos para interrogarme. Si usted encontrase mañana en Niza a Madame Henriette, por ejemplo, el brazo de esta joven la saludaría naturalmente, hablaría con ella naturalmente. Y si estuviera usted casado, ¿se atrevería a presentar a su esposa a una mujer así, como si nada hubiese ocurrido? Naturalmente. Will you really? Insistió de nuevo en inglés, con una expresión escéptica y estupor evidente. Surely I will, contesté también sin darme cuenta en inglés. Perdón. La señora se calló, parecía esforzarse en fijar su pensamiento. De pronto, mirándome casi asombrada, de su propio coraje, exclamó: I don't know if all perhaps I may do it also. Perdón por la pronunciación. Y poniendo fin a la conversación en forma definitiva, aunque sin grosería ni brusquedad, con ese aplomo tan difícil de describir y que solo es característico de los ingleses, se levantó y me ofreció con amabilidad la mano. Gracias a su influencia volvió a imperar la paz. Todo lo agradecimos interiormente. Sintiéndonos aún enemigos, pudimos saludarnos con una relativa cortesía y la atmósfera cargada peligrosamente se despejó otra vez gracias a unas cuantas vulgares ocurrencias. Pese a que la discusión parecía haber concluido de una manera cortés, desde entonces subsistió entre mis adversarios y yo una levísima hostilidad. El matrimonio alemán se mantuvo bastante reservado. El italiano, en cambio, complacíase en interrogarme los días siguientes con mortal insistencia si había tenido noticia de la cara señora Henriette. Pese a lo correcto de nuestro trato diario, algo de la cordialidad amable y leal que presidiera antes nuestras comidas había desaparecido definitivamente. La ironía y la frialdad que demostraban mis adversarios tornábase aún más sensible debido a la preferente y especial cordialidad que me demostró la señora desde aquella discusión.
Si antes se encerraba en una extrema reserva sin mostrarse dispuesta a conversar con sus compañeros de mesa, salvo en las horas de la comida, ahora aprovechaba cualquier coyuntura para conversar conmigo en el jardín y hasta cabría decir para distinguirme con su trato, ya que sus nobles y reservadas maneras hacían aparecer toda relación con ella cual un favor especial. He de confesar con franqueza que la dama parecía buscarme compañía, no perdiendo oportunidad de hablar conmigo, haciéndolo de una manera tan ostensible que si no se hubiera tratado de una dama anciana y de blancos cabellos, me habría hecho concebir tan extraños como vanidosos pensamientos. Cada vez la conversación tenía invariablemente el mismo punto de partida, Madame Henriette. Parecía experimentar una secreta satisfacción tachando de infiel y de falta de energía moral aquella que había olvidado sus deberes, mas al mismo tiempo gozábase también en lo invariable de mi simpatía hacia la indefensa, delicada mujer, sin que nada me decidiese a volverme atrás en mis opiniones. En vista de que nuestras conversaciones siempre derivaban hacia el mismo tema, terminé no sabiendo qué pensar de esa extraña obsesión que parecía descubrir una punta de pesadumbre. Esto duró unos 5 o 6 días sin que ella revelase con una sola palabra el motivo por el cual semejante tema revestía tal importancia. Pero se evidenció completamente cuando en el curso de un paseo declaré que mi estancia en la playa había llegado a su término y que partiría dentro de un par de días. Fue entonces cuando su rostro, de ordinario impasible, se contrajo repentinamente y en forma singular. Por sus ojos de un gris marino juzgamente cruzó la sombra de una nube. ¡Qué lástima! Y yo que deseaba conversar aún de tantas cosas con usted. Después de haber expresado así determinada inquietud y desasosiego, hízome adivinar que mientras hablaba había estado pensando en otra cosa, la cual debía preocuparla muy hondamente y la llevaba a ensimismarse. Por fin apareció como si semejante actitud la molestara a ella misma, por cuanto de pronto, en medio del silencio producido, resueltamente me ofreció su mano. Veo que no podría hablar con franqueza de lo que deseaba, prefiero escribirle. Y con paso más rápido que el de costumbre se dirigió hacia el hotel. En efecto, antes de la cena aquella noche encontré en mi cuarto una carta suya escrita con enérgicos y claros trazos. Por desgracia, siempre he sido un hombre distraído en lo que se refiere a la conversación de las cartas recibidas en mis años mozos. No me es posible, por lo tanto, reproducir textualmente el original. Me limitaré solo a dejar aquí expresado el contenido más o menos aproximado de su pregunta respecto a si podría referirme a algo de su vida. El episodio, decía la carta, databa de tan antiguo que ciertamente casi no lo consideraba perteneciente a su vida actual. Y además, el hecho de que yo debiera irme dentro de 2 días hacíale más fácil hablarme de un asunto que desde hacía 20 años la preocupaba y torturaba vivamente. En el caso de que yo no considerase oportuna semejante confidencia, me suplicaba que al menos le concediera una entrevista de 1 hora. Semejante carta, de la cual no menciono aquí sino el contenido estricto, me interesó extraordinariamente. La redacción inglesa otorgábale un alto grado de claridad y de decisión fácil, y antes de encontrar una fórmula que me satisfaciera, debí romper 3 borradores. Al fin quedó concebida en estos términos. Para mí constituye un gran honor que me otorgue usted semejante confianza. Le prometo corresponder caballerosamente en el caso de que usted así me lo demande. Naturalmente no debo pedirle que me relate más que lo que usted desea, pero cuando me diga, dígamelo con total y estricta sinceridad, no ya por mí, sino por usted misma. Le suplico que crea que considero su confianza como un honor muy especial. Mi carta llegó a su cuarto por la noche, a la mañana siguiente hallé la respuesta. Usted tiene perfecta razón. La verdad a medias carece de valor. Solo tiene la que exponemos integralmente. Me esforzaré lo que sea necesario para no ocultar nada ni a usted ni a mí misma. Venga después de cenar a mi habitación. A mis 67 años me considero a cubierto de toda maledicencia. Hablar en el jardín o en la proximidad de otra persona no me sería posible. ¿Puede usted creer de veras que el decidirme a esto no ha sido fácil para mí? En todo el día nos encontramos aún en la mesa donde charlamos de cosas indiferentes. En el jardín, en cambio, visiblemente turbada, evitó cruzarse conmigo. Hízome observar cómo aquella dama anciana de cabello blanco subía de mí por una avenida de pinos atemorizada cual una jovencita. A la hora convenida llamé a la puerta de su cuarto, la que fue abierta inmediatamente. La habitación aparecía alumbrada por una luz tenue. Solo la pequeña lámpara del velador proyectaba
un cono de amarillenta luz ante la oscuridad crepuscular del aposento. La señora se apareció sin demostrar el menor embarazo. Ofrecióme un sillón y se ubicó enfrente de mí. Con mucha facilidad pude advertir que no había uno solo de sus movimientos que no hubiese sido cuidadosamente preparado, pese a lo cual se produjo una pausa. Visiblemente, contra su voluntad, una pausa de difícil solución y que fue prolongándose por momentos sin que me atreviera a cortarla con una sola palabra, consciente de que en aquellos instantes una voluntad poderosa sostenía una lucha violenta con una fuerte resistencia. Del salón nos llegaban de vez en cuando apagados los truncados acordes de un vals. Yo escuchaba con atención, como deseando despojar aquel silencio de algo de su molesta opresión, demostrando darse cuenta ella a su vez de lo penoso de la pausa excesivamente prolongada. De súbito hizo un gesto decisivo y comenzó. Únicamente la primera palabra es difícil. Desde hace 2 días me preparo para ser clara y franca en absoluto. Espero que lo conseguiré. Por el momento quizás no acierte usted a explicarse por qué yo lo refiero a usted, a un extraño, todas estas cosas. Pero es que no pasa un día y apenas unas horas sin que deje de pensar en aquel hecho. ¿Puede usted creer a esta mujer de edad avanzada cuando le declara que no hay nada más insoportable pasar toda su vida con la obsesión de un solo punto, de un solo día de existencia? Porque todo cuanto voy a narrar le abarca solo un brevísimo espacio de 24 horas en una vida de 67 años. Con frecuencia me he dicho a mí misma, hasta volverme loca, que escasa importancia tiene dentro de una prolongada insistencia el haber hablado mal en una única ocasión. Pero no podemos librarnos de eso que con expresión bastante vaga llamamos conciencia. Con todo, si hubiese llegado a sospechar que un día oiría hablar a usted de modo tan objetivo sobre el caso de Madame Henriette, tal vez hubiera puesto fin al incesante cavilar, a la constante denigración de mí misma, y me hubiera decidido de una vez a hablar libremente con alguien sobre aquel único día de mi vida. Si en lugar de pertenecer a la religión anglicana, yo hubiera estado afiliada a la religión católica, entonces se me hubiera presentado hace años la oportunidad de la convención. Mas ese consuelo nos está vedado a nosotros y yo hoy voy a hacer este ensayo singular, a hablarme sinceramente a mí misma a la vez que le hablo a usted. Comprendo que todo esto resulta muy extraño, pero usted aceptó sin vacilar mi proposición y por ello le estoy sumamente agradecida. Bien, ya le he dicho que solo deseaba referirme a un solo día de mi vida. El resto de ella me parece totalmente desprovisto de importancia, sin interés para nadie. Lo que he visto hasta los 42 años no se aparta de lo común. Mis padres eran unos ricos terratenientes de Escocia, poseían grandes fábricas y según la costumbre de la nobleza, la mayor parte del año residíamos en nuestras haciendas pasando la sesión en Londres. Cuando tenía 18 años conocí en un salón a mi marido. Era el segundo hijo de la conocida familia de R y había prestado servicio militar durante 10 años en la India. Nos casamos inmediatamente y llevamos la existencia exenta de preocupaciones propias de gente de nuestra clase. 3 meses en Londres, 3 en nuestras propiedades, el resto del tiempo viajando por Italia, España y Francia. Jamás enturbió la más leve sombra de nuestro matrimonio. Los 2 hijos que tuvimos ya son adultos. Al llegar a los 40 años, inesperadamente falleció mi esposo. En el ejército había contraído una enfermedad del hígado después de 2 semanas de horrible. El mayor de mis hijos estaba entonces en el ejército, el menor se hallaba aún en el colegio. Así que me encontré sola completamente, siendo esa soledad para mí, quien como yo se hallaba acostumbrado a la tierna y solícita compañía de mi esposo, algo así como un tormento insoportable. Permanecer un día más en la casa donde todo me recordaba la dolorosa pérdida del ser querido resultaba insoportable. Decidí pues viajar intensamente durante los años siguientes y mientras mis hijos permanecieran solteros. Mi vida en realidad desde aquel momento me pareció absolutamente insensata e inútil. El hombre con el cual durante 23 años compartiera todos los instantes y todos los pensamientos había desaparecido. Mis hijos casi no me necesitaban y yo además temía amargar su juventud con mi pesimismo y melancolía. Para mí misma no ambicionaba ni deseaba cosa alguna. Primero me fui a París. Allí, para disipar el tedio, me dediqué a visitar establecimientos y museos. Mas la ciudad y las cosas me resultaban un tanto extrañas. Huí de la sociedad, pues no me era posible soportar las compasivas miradas que cortésmente todos me dirigían al verme enlutada. No llegaría a poder decirle cómo pasé aquellos días de vagabundeo. Solo sé que no tenía más deseo que el de morir, pero me faltaron las fuerzas para precipitar este anhelo doloroso.
Al cabo de 2 años de luto, o sea, a la edad de 42, hallándome en semejante estado de extrema atonía, huyendo de una existencia carente de objetivo a la que no había sabido sobreponerme, llegué sin saberlo casi a Montecarlo. Diciendo todo con sinceridad, he de manifestar que eso se debió al tedio, al afán de llenar el penoso vacío de mi corazón, al que no puede nutrirse sino con los pequeños estímulos del mundo exterior. Cuando mayor era mi atonía, más intenso resultaba en mí el anhelo de hallarme allí donde la vida se agitaba más febrilmente. Para el que se siente desasido de todo, la inquietud apasionada de los otros le produce una conmoción en los nervios, cual en el teatro o con la música. Por eso también concurrí al casino varias veces. Me agradaba observar la inquieta fluctuación de la alegría o la consternación en los rostros de la gente, mientras mi interior solo era un espantoso desierto. Además, mi esposo, sin pecar de frívolo, envidia complacida en frecuentar de vez en cuando las salas de juego, y así a mí me agradaba revivir fielmente, con algo así como una piedad maquinal, todas sus costumbres de antaño. Fue también allí donde comenzaron aquellas 24 horas que para mí resultaron más excitantes que todo juego y que llegaron a turbar por largos años mi existencia. Aquel día yo había almorzado con la duquesa de M, pariente de mi familia. Por la noche, después de cenar, no sintiéndome aún lo bastante fatigada para marcharme a la cama, penetré en la sala de juego y pese a que yo no jugaba lentamente, iba de una mesa a la otra observando de manera especial a los grupos de jugadores allí reunidos. Digo de una manera especial refiriéndome a lo que me enseñaba mi marido un día en que me lamentaba de lo aburrido que era contemplar constantemente las mismas caras, mujeres avejentadas y entre canas que permanecían horas y horas como asustadas antes de aventurar una ficha, profesionales astutos, cortesanas, aventureras, toda esa turbia sociedad que, como usted sabe, no resulta tan pintoresca ni romántica como se da en pintarla en las malas novelas, donde siempre aparece como la flor de elegance y cual la muestra de la aristocracia de Europa. Además, el casino hace 20 años era mucho más atrayente que en el presente. En aquella época circulaba el dinero en forma evidente, tangible y verdaderamente desaforada. Los arrugados billetes, los dorados napoleones, las arrogantes monedas de 5 francos se amontonaban y corrían formando remolinos por las mesas, cual el más loco de los vértigos. En cambio, hoy en un público burgués de agencia de viajes de Cook acaricia aburridamente las fichas sin carácter de juego a la moderna. Pero entonces tampoco encontraba el menor interés en la uniformidad de aquellos rostros extraños. Hasta cierto día mi esposo, cuya secreta pasión era la quiromancia, la expresión de las manos, me enseña una forma especial de mirar que era en realidad más interesante y que me impresionaba y excitaba mucho más que el soporífero mariposeo alrededor de las mesas. Consistía en no mirar nunca los rostros, sino el cuadrilátero de la mesa y sobre todo no apartar la vista de las manos de los jugadores y su manera particular de moverse. Ignoro si alguna vez usted habrá puesto por casualidad exclusivamente su atención en el tapete verde en el centro del cual la bolita, como un borracho, vacila de un número a otro y dentro de cuyo cuadrilátero dividido en secciones a modo de maná llegan arrugados pedazos de papel, redondas piezas de oro y plata que después la raqueta del croupier, al igual que una fina guadaña, ciega y arrastra hacia sí y empuja cual una gavilla hacia el ganador. Observándolo desde esta especial perspectiva, lo que varía solo son las manos, la multitud de manos claras, nerviosas y constantemente en actitud de espera en torno del tapete verde, todas asomando por las cavernas de sus respectivas mangas, cada una de forma y color diferente, unas desnudas, otras adornadas con anillos y pulseras repiqueteantes, muchas velludas como si fueran animales salvajes, otras muchas húmedas y retorcidas como anguilas, y todas empero crispadas, trémulas, poseídas por una terrible impaciencia. Sin querer, siempre pensaba en la pista de las carreras, en el momento en que la línea de la largada hay que contener con fuerza a los excitados caballos para que no se salgan antes de tiempo. Exactamente así temblaban y se agitaban las manos. Todo puede adivinarse en esas manos, en su manera de esperar, de coger, de contraerse. Al codicioso se le conoce por su mano semejante a una garra, al pródigo por su mano blanca y floja, al calculador por la muñeca firme,
al desesperado por la mano temblorosa. Cientos de temperamentos se descubren con la rapidez del rayo, ya sea en la forma de coger el dinero, si los estruja o los agita nerviosamente. Se ha batido y con mano fatigada hace indiferente una apuesta en el tapete verde. Decir que al hombre se le descubre en el juego casi es una vulgaridad, pero yo afirmo que todavía su mano le descubre mejor durante el juego, porque todos o casi la totalidad de los jugadores aprenden muy pronto a dominar su rostro. Todos, del cuello para arriba, llevan la máscara fría de la impasibilidad, dominan y borran las arrugas que se forman en torno de la boca, moderan su sobreexcitación apretando constantemente los dientes, ocúltanse a sí mismos la visible inquietud y con los músculos en tensión imprimen al semblante una fingida indiferencia que por momentos llega a adquirir una aristocrática frialdad. Pero por lo mismo que la atención está tensamente concentrada, se afanan en dominar la expresión del semblante, que es la parte más visible del ser, y olvidan las manos, porque no saben que hay quienes las observan y descubren en ellas todo lo que más arriba intentan disimular los labios sonrientes y las miradas aparentemente tranquilas. Las manos ponen impúdicamente al descubierto su secreto, porque llega un momento inevitable en que los dedos, a duras penas dominados, en apariencia adormecidos, saldrán de su involuntaria indolencia. En el angustioso segundo en que la bolita de la ruleta cae en la pequeña casilla y se canta el número ganador, en ese instante cada una de aquellas 100 o 150 manos dibuja un involuntario movimiento, completamente individual, personal, de instinto primitivo. Y cuando uno aprende y se acostumbra como yo, debido a la pasión de mi marido, a observar esa multitud de manos, la explosión constante, variable, diferente e inesperada del temperamento particular de cada persona, nos produce un efecto más emotivo que el teatro o la música. No es posible descubrir las 1000 maneras de mover las manos en el juego. Las hay cual las bestias salvajes, de velludos y curvados dedos, que arrebatan el dinero forzosamente. Otras nerviosas, trémulas, con las uñas pálidas, que casi no se atreven a avanzar. Otras nobles y a la vez viles, tímidas y brutales, vivas y torpes, y otras vacilantes. Cada una actúa de modo diferente porque expresa un temperamento distinto, excepción hecha de las manos de los groupier. Las de estos son máquinas perfectas, junto a la exaltación viva de las otras, funciona con objetiva precisión, atareada siempre y con absoluta indiferencia, cual si se tratara de las llaves sonoras de un aparato calculador. Estas manos frías actúan de manera que no sorprende mayormente por el contraste que hacen con sus obsesionadas y apasionadas hermanas. Diríamos que visten un uniforme cual policías en medio de la soledad de exaltación de una revuelta popular. Agregamos todavía el deleite personal que se experimenta a los pocos días, una vez conocidas las costumbres y las pasiones de cada una de las manos. Al poco tiempo hice distinciones entre ellas, dividiéndoles, cual lo haría en las personas, en simpáticas y antipáticas. Las sabía que me resultaban tan asquerosas por su avidez y su torpeza, que siempre apartaban la mirada de ellas, cual ante una indecencia. Una mano nueva en la mesa constituía para mí una aventura y un nuevo motivo de curiosidad. A menudo olvidaba mirar el rostro que más arriba asentaba sobre un cuello, cual una fría máscara inmóvil, sobre una camisa de smoking o un resplandeciente descotado. Aquella noche, cuando entré, pasé de largo frente a las 2 mesas atestadas de jugadores hasta llegar a una tercera. Preparaba ya unas piezas de oro cuando escuché, en medio de una pausa tan tensa en que parece vibrar el silencio, esa pausa que se produce cada vez que la bola mortalmente fatigada vacila entre los números, escuché, digo, frente a mí, un extraño ruido, por el crujido de unas articulaciones que se rompen. Quedé estupefacta. En aquel instante vi 2 manos, hasta que me sobresalté. La derecha y la izquierda, como jamás había visto. 2 manos convulsas que, cual animales furiosos, se acometían una a otra, dándose zarpazos y luchando entre sí de manera tal que crujían las articulaciones de los dedos con el ruido seco de una nuez moscada. Eran aquellas unas manos de singular belleza, extraordinariamente alargadas y estrechas, aunque al mismo tiempo provistas de una sólida musculatura, muy blancas, con las uñas pálidas y las puntas de los dedos finamente redondeadas. Yo las hubiera contemplado toda la noche. Me sentía maravillada de aquellas manos extraordinarias y únicas, pero lo que en particular me impresionó fue el frenesí, la expresión locamente apasionada y la manera de luchar una con la otra. Adiviné al punto que estaba ante un hombre abrumado,
el cual contenía todo su sufrimiento con la punta de los dedos para no dejarse aniquilar por él. Y en aquel instante preciso en que la bolita fue a caer con un ruido seco en la casilla y el croupier cantaba el número, en aquel segundo las dos manos se separaron, cayendo desplomadas como dos bestias alcanzadas por un mismo tiro. Se abatieron realmente fallecidas, inertes, con plástica expresión de extenuación y desengaño, cual heridas por el rayo, como una existencia que se apagara y en forma tal que no encuentro palabras para expresarlo. Jamás había visto, nunca más veré manos tan elocuentes en las que cada músculo semejaba estar dotado de palabras y en las que el sufrimiento se exaltaba en cada poro. Durante unos instantes permanecieron ambas sobre la mesa como aplastadas y muertas, al igual que dos medusas arrojadas al borde de la ribera. Después, la derecha empezó a levantarse penosamente sobre la punta de los dedos, temblaba, retrocedía, describía un movimiento de rotación en torno a sí misma, vacilaba y retorcía. Por último, cogió nerviosa una ficha que indecisa hizo rodar como si fuera una ruedecita entre el índice y el pulgar. De súbito, arqueándose en un gesto felino de pantera, escupió la ficha de 100 francos en el centro de la casilla negra. Luego, como obedeciendo a una señal, la excitación apoderóse también de la inactiva mano izquierda, que hasta entonces permaneciera adormecida. Esta se levantó, se desesperó, se arrastró lentamente hacia la otra mano que yacía trémula y fatigada aún de la jugada que acababa de arriesgar, y ambas permanecieron juntas y horrorizadas. En tanto daban sobre la mesa suaves golpecitos con los nudillos, cual dientes que la fiebre hiciera castañear. No, nunca jamás había visto yo manos que hablaran con tan viva expresión y estuviesen poseídas de una excitación, de una tensión tan espasmódica. Todo lo demás de aquel enorme local, el murmullo de las salas, los gritos de los grupier, el ir y venir de unos y otros, e inclusive aquella bolita que ahora, arrojada de su escondrijo, saltaba como una endemoniada dentro de la jaula redonda, bruñida como un parquet. Toda aquella multitud vertiginosa, llena de impresiones relampagueantes y fugaces que influían crudamente sobre los nervios, me parecieron muertas y petrificadas comparadas con aquellas dos manos trémulas, jadeantes, impacientes, anhelantes, heladas, al lado de aquellas dos soberbias manos frente a las cuales me sentía como hipnotizada. Al fin, no pude más, necesitaba ver el rostro de la persona a quien pertenecían las manos aquellas y angustiosamente, porque sentía miedo de ellas, mi mirada lentamente ascendió desde la manga hacia los estrechos hombros y otra vez me estremecí, pues aquel rostro se expresaba en el mismo lenguaje desenfrenado y fantásticamente sobreexcitado que las manos. Reflejaba igual cólera horrorizada en su expresión y la misma delicada y casi femenina belleza. Jamás había visto un rostro semejante tan fuera de sí mismo y ofreciéndome la oportunidad de contemplarlo a mi antojo, cual una máscara, cual una estatua que estuviera desprovista de ojos, porque aquellas pupilas de poseso no se movían un solo instante ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Inmóviles, negras, bajo los párpados abiertos, eran como inanimadas bolas de vidrio en las cuales se reflejaba el brillo de aquella otra, de color caoba, que enloquecida rodaba y saltaba entre las casillas de la ruleta. Una vez más, lo repito, nunca había visto un rostro tan interesante y de tal modo fascinador. Pertenecía a un joven de unos 24 años, delgado, fino, bastante alto y por consiguiente muy expresivo. Exactamente como las manos, aquel rostro ofrecía un aspecto no tan viril, sino más bien el de un muchacho apasionado. Todo esto no lo observé sino más tarde, pues en aquel momento su rostro se esfumaba por completo bajo una expresión descompuesta por la avidez y la locura. La boca estrecha, anhelosa, entreabierta, dejaba medio al descubierto la dentadura. A la distancia de 10 pasos podía verse rechinar febrilmente mientras los labios permanecían entreabiertos e inmóviles. Un rubio y húmedo mechón pegábasele sobre la frente, colgando cual si fuera a caerse, y las aletas de su nariz vibraban con temblor interrumpido, como en un movimiento invisible de pequeñas ondas bajo la piel. Y la cabeza toda echada hacia adelante, inclinada hacia más y más, y sin darse cuenta en igual dirección, cual si fuera a dar contra el remolino de la bolita y a hacerse añicos. Entonces me expliqué la rígida presión de las manos. Únicamente por obra de aquella presión podía mantenerse pie en perfecto equilibrio hasta el cuerpo próximo a desplomarse. Repito, nunca había visto un rostro en el cual se reflejase en forma tan abierta y tan impúdica la pasión y el instinto.
Yo permanecía inmóvil, atraída por la alocada expresión tan intensamente como él podía estarlo por los movimientos y los saltos de la bolita. A partir de ese instante no vi nada más que el salón. Todo me pareció vago, sordo, borroso, oscuro, comparado con el fuego que brotaba de aquel rostro. Habiéndome olvidado de la gente que me rodeaba, observé durante una hora únicamente a aquel hombre, así cada uno de sus menores gestos. En determinado momento, el croupier hizo avanzar 20 piezas de oro hacia aquellas anhelosas garras. Sus ojos despidieron vivo resplandor. El crispado ovillo de sus manos se deshizo como bajo una explosión y los dedos trémulos se separaron saltando. En lo que duró aquel segundo, el rostro pareció al punto iluminado y rejuvenecido. Las arrugas desaparecieron. Los ojos comenzaron a brillar. El cuerpo, rígidamente inclinado, se irguió ágil, esbelto. Por primera vez se sentó blandamente, al igual del jinete en la silla, movido por la alegría del triunfo. Los dedos pueriles y vanidosos jugaron con las redondas monedas, haciéndolas bailar y tintinear unas contra otras. Luego, inquieto otra vez, volvió la cabeza y recorrió con la mirada todo el tapete verde, así como el hocico olfateador del sabueso en busca de una pista, para arrojar de súbito y con un movimiento brusco todo el montón de monedas en uno de los cuadros. De inmediato volvió al acecho y aquel estado de sobreexcitación. De nuevo vi en sus labios aquel temblor brusco, eléctrico. De nuevo se le encogieron las manos y su rostro de adolescente se transformó bajo la angustiosa espera hasta que de pronto, explosivamente, la atención se deshizo en desencanto. La faz febrilmente excitada puso su marchita, lívida y envejecida. Los ojos se apagaron cual consumidos por el fuego, y todo en el espacio de un segundo, en cuanto la bolita fue a caer dentro de un número que no era el aguardado. Había perdido. Unos segundos permaneció inmóvil con una mirada de estupidez, como si no hubiese comprendido. Mas enseguida, al oír el grito del croupier, que sonó como un chasquido, sus dedos se adelantaron otra vez con unas monedas, pero ya había perdido la seguridad. Primero colocó las monedas en un cuadro, luego, pensando lo mejor, en otro. Y casi cuando la bolita había empezado a rodar, obedeciendo a una repentina inspiración, arrojó rápidamente y contuvo en la mano 2 billetes más en el cuadro. Estas bruscas oscilaciones entre las pérdidas y las ganancias se prolongaron una hora entera, poco más o menos. En todo aquel tiempo no aparté ni un instante mi mirada del rostro de expresión siempre variable al que afluían todas las pasiones. Mis ojos expertos no perdieron nunca de vista aquellas mágicas manos, cada uno de cuyos músculos expresaba plásticamente toda la escala ascendente y descendente de los movimientos humanos. Nunca en el teatro había contemplado yo con tanto interés el rostro de un actor como mirada entonces a aquel sobre el cual, como la luz y las sombras de un paisaje, en constante desfile se reflejaban todos los colores y sentimientos. Nunca en una sala de juego había se desvelado mi atención como ante el loco frenesí de aquel desconocido. Si alguien me hubiera observado en aquellos instantes, habría tomado mi inmovilidad de acero como un caso de hipnosis. Realmente algo de eso tenía mi estado de completo alelamiento. En fin, me era imposible separar la mirada de aquella serie de gestos y todo lo demás, todo cuanto ocurría en la sala, con las luces, la risa, las personas, las miradas, flotaba alrededor mío como una humareda amarilla e informe de la cual surgía el rostro aquel que era cual una llama entre llamas. No sentía nada, no me percataba de nada, no notaba que la gente se agolpaba en torno mío, no veía otras manos que como tentáculos se alargaban de pronto para lanzar o coger el dinero, no veía tampoco la bolita saltarina ni escuchaba la voz del croupier y sin embargo, cual en un sueño, subyugada en el espectáculo, percatábame de todo cuanto ocurría allí a través de aquellas manos tan sobremanera excitadas. Para saber si la bolita caía en el rojo o en el negro, si rodaba o se detenía, no necesitaba mirar la ruleta. Pérdida o ganancia, esperanza o desilusión, una tras otra, estas fases pasaban fulminantes a través de los nervios y gestos de aquel rostro surcado por el ondear incesante de la pasión. Pero vino después el momento peligroso, un momento que hacía rato estaba temiendo sordamente, que se había cernido sobre mis nervios como una tempestad y que de pronto los hizo estallar. Naturalmente, la bolita, con su suave ruido peculiar, había comenzado a rodar nuevamente, volvía a palpitar aquel segundo en que 200 labios contenía el aliento hasta que la voz del croupier anunciaba 0, mientras su raqueta recogía ágilmente todas partes las sonoras monedas y los arrugados billetes. En aquel instante, las dos manos encogidas
esbozaron un movimiento singular de espanto, se abalanzaron dispuestas a hacer presa en algo inexistente y volvieron a batirse exangües sobre la mesa, cediendo tan solo a su peso de gravedad, diríase que muertas por la fatiga. Mas luego, de pronto, volvieron a animarse, se retiraron firmemente de la mesa para dirigirse a su propio cuerpo y a manera de gatos salvajes treparon por el troco, deslizándose por arriba, por debajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, palpando nerviosamente los bolsillos por si encerraba alguna olvidada moneda de oro. Empero, siempre se retiraban sin resultado y siempre, cada vez más enardecidas, repetían la incesante y vana búsqueda, en tanto que, volviendo a funcionar la ruleta, proseguían los otros su juego, sonaban las monedas, movíanse las sillas y escuchábase en el salón el murmullo de 1000 ruidos distintos. Poseída por el horror, yo temblaba. Tuve también la sensación de que mis propios dedos se desesperaban frenéticos buscando una moneda en los bolsillos del arrugado traje. De pronto, el hombre aquel levantóse con rapidez, como lo haría una persona que se sintiese repentinamente indispuesta y se parara para no asfixiarse. Con el movimiento que hizo, la silla se cayó al suelo, produciendo un estrépito. Sin darse cuenta de esto, sin reparar en los vecinos que, entre atemorizados y estupefactos, le hicieron el paso, tambaleándose, se alejó de la sala como enceguecido. En aquel momento me quedé pasmada, adiviné el punto hacia donde se encaminaba aquel individuo, iba hacia la muerte. El que de tal manera se levantaba no va al hotel, ni al bar, ni al lado de la mujer, ni a la estación, ni a cualquier otro lugar donde hay un poco de vida, sino que se precipita directamente en la vida. El más indiferente habría adivinado que el hombre aquel carecía de reservas y no las tenía en casa, ni en el banco, ni en ninguna otra parte, y que habían desencaminado al casino con sus últimos recursos, llevando su vida más como postrera puesta a la mesa de juego, ahora se encaminaba a cualquier parte sin duda, pero indudablemente fuera de la vida. Desde el principio temí y sospeché que se hallaba en juego allí algo más importante que una mera pérdida o ganancia. Sin embargo, solamente entonces esa certidumbre cruzó por mi mente como un negro rayo, mostrándome cómo la vida desaparecía de repente ante sus ojos y la muerte cubría con su palidez aquel rostro hasta entonces rebosante de vida. Hasta tal punto me sentía compenetrada con el ámbito de sus gestos que inconscientemente tuve que asirme al borde de la mesa cuando vi que abandonaba su sitio y se alejaba tambaleándose. El temblor de su cuerpo habíase comunicado al mío, cual antes ocurriera con la palpitación de sus arterias y la tensión de sus nervios. Me sentía arrebatada, debía seguirle, y extraños a mi voluntad, mis pies echaron a andar. Obraba inconsciente, solo movida por una fuerza que era superior a mí misma y tomando por un pasillo me encaminé a la salida. El individuo se hallaba en el guardarropa. El empleado le entregó el abrigo, mas los brazos ya no obedecían al joven. Y el mismo empleado debió prestarle ayuda, cual si se tratara de un paralítico. Debí buscar maquinalmente en los bolsillos del chaleco una moneda para la propina, pero los dedos reaparecieron sin haber hallado nada. Entonces fue como si el punto recordara todo. Murmuró unas palabras y tal cual hiciera al apartarse de la mesa de juego, realizó un brusco movimiento hacia adelante para descender la escalinata del casino, tambaleándose como un borracho, seguido unos momentos por la sonrisa entre despreciativa y compasiva del criado. Bueno, podemos dejar acá para la próxima y poder seguir el desenlace de esta interesante historia. Muchas gracias por haberme escuchado. Caro. Ya volví, me pausé por un momento. Te estaba dando las gracias por esta maravillosa lectura. Muchísimas gracias también a quienes nos están viendo. Nos vemos la próxima semana para continuar esta historia.